Dios les bendiga. Estamos de nuevo ante la presencia de nuestro Dios para cumplir con su santa comisión y estamos aquí para meditar en la palabra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, bajo el tema el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor mi Dios, estamos en esta mañana para darte gracias a ti, Señor, por todas las bondades que tú nos has dado. Te damos honra y gloria a ti, mi Señor, por ser nuestro Padre, porque nos amaste tú primero a nosotros. Gracias por darnos la libertad de culto. Gracias por permitirnos, Señor, el aliento de vida. Gracias por nuestra familia, aquellos que están en casa como aquellos que están lejos de nosotros. Gracias por ellos que están bajo tu cobertura, bajo tu auxilio, bajo tu protección. En este día, mi Dios, queremos hacer tu voluntad, transmitiendo tu palabra, compartiendo tu palabra, Señor, para que todo aquel que en ti crea pueda ser salvo, porque tu palabra dice, mi Dios, que más el justo por la fe vivirá, y por el oír a la palabra, Señor, puede crecer nuestra fe, puede crecer nuestro conocimiento y sabiduría de ti. En este precioso día te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos llenes y nos capacites de ti, Señor, para llegar al conocimiento de tu palabra. Y no solamente, Señor, oírla, no ser oidores olvidadizos, sino retenerla en cada vida, en cada corazón y ponerla en práctica, Señor. Enséñanos a ser temerosos de ti, enséñanos a ser apasionados por ti. Danos comezón de tu palabra para que podamos estar siempre conectados a ti, mi Dios. En este día te damos gracias por todas tus bondades y te damos gracias porque a ti se te ha placido, Señor, darnos un nuevo amanecer. Ahora, Señor, solo úsanos como instrumento tuyo. Yo solamente, Señor, transmito la palabra, la comparto, pero quien da la palabra eres tú. En el nombre de Jesús yo te doy honra y gloria a ti, mi Señor. En este día vamos a meditar bajo el tema el poder del Evangelio. Muchas personas de todos los ámbitos, de toda congregación, hemos aprendido a veces a escuchar la palabra y atesorarla, como algo otros hemos endurecido el corazón. Ahí en el libro de Hechos, en el último capítulo del libro de Hechos, 28-26 dice, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabe pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y a ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él le venían y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Queremos hacer una pequeña reflexión. Él se quedó, dice Pablo, 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él a escuchar la palabra. Él predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin impedimentos. Por eso Dios le permitió 2 años allí. Ahora bien,
De oídos oiréis, dice, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Estamos viendo en estos tiempos muchas cosas, pero no percibimos lo que Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de los tiempos. No lo percibimos porque el corazón del pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, pero sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. Sus ojos han sido cerrados, ¿verdad? Para que oigan con sus oídos y puedan ellos entender de corazón y se conviertan y que yo los sane. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a atesorar y, y poner en práctica. Pablo mismo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero ¿por qué decía él que el Evangelio era poder de Dios? Porque servía para la salvación, daba la salvación para que todo aquel que en él creyera, eh, al, eh, al judío primeramente, dije también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más es justo por la fe vivirá. Cuando las personas están seguras de lo que creen, por fe ellos retienen la sana doctrina, por fe ellos retienen lo que hay dicho en ella, donde dice que más es justo por la fe vivirá. Qué importante es, amados, saber que nosotros tenemos fe a cosas que no vemos, pero podemos percibirlas, porque lo que es de Dios se conoce y es manifiesto, pues Dios lo manifiesta y Dios lo manifestó. Dios se manifestó en diferentes formas a aquel tiempo cuando andaban sus discípulos, cuando andaban los apóstoles, cuando andaban ellos palpaban, porque las cosas invisibles que Dios hace, ellos las podían palpar y ellos las creían, porque el eterno de Dios es poder y deidad, y se hacen conformemente y claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de aquellos hechos, las cosas que fueron hechas por Dios, de modo que no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, todos le glorificaron como a Dios, ni le dieron. Miren, la palabra de Dios es bien clara. Dice aquí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Conocieron de Dios, miraron las manifestaciones gloriosas de Él, y ellos seguían en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos tenían su corazón entenebrecido, duro, cerrado, bloqueado. Y ellos profesaban ser sabios y no tenían nada de sabiduría. Se hicieron necios, fueron como los necios. Por esto Dios los entregó de esas pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. La palabra de Dios nos habla muy claro, hermanos, porque aún en el mismo pueblo de Dios se han desviado del orden divino. Por eso dice Dios los entregó, porque ellos estaban entenebrecidos, ellos deshonraban a Dios. Y fíjese que hay uno de los problemas más grandes en el ser humano, que muchas personas tienen privilegios en las congregaciones, en los púlpitos, y deshonran el nombre de Dios con sus actitudes. Pero como la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios toma poder. La palabra de Dios se activa. Por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Muchas personas andan en el pecado, pero la palabra la están predicando. Ellos la predican
y como que si esa palabra ellos la estuvieran viviendo, porque ellos están entenebrecidos al mismo tiempo haciendo cosas desordenadas ante los ojos de Dios y están eh, ensuciando el nombre de Dios, están siendo infieles, están violando la obra del Señor con sus actitudes, con su testimonio. Pero de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de, debida a un extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las tales las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Pero un día los justos juicios de Dios vendrán. Amado hermano, todavía es tiempo que tú te salgas de ese camino desviado. Todavía es tiempo de que tú te humilles ante Dios y le pidas perdón por estar haciendo sacrilegio santo en la congregación, ocupando un privilegio de una persona que es desleal a Dios y tiene privilegios en un púlpito en el cual lo ocupa para humillar a las personas con la palabra de Dios. ¿Por qué no te humillas tú primero? ¿Por qué no haces tú primero el ejemplo? Si la congregación, las ovejitas que van llegando, están viendo de ti la deslealtad, están viendo que estás aferrado al pecado, están viendo que te desviaste de la línea que Dios te trazó un día. Te has entenebrecido y has cambiado el uso natural del orden divino de Dios por cosas desordenadas que a Dios no le agradan. Y te has vuelto un murmurador, te has vuelto un detractor, has aborrecido de Dios todo lo bueno y te has vuelto injurioso, te has vuelto soberbio y altivo, inventor de males y desobediente, aún no solo a los padres, sino a las autoridades que Dios tiene en sus congregaciones, como son los pastores y los ancianos, y les faltas al respeto a ellos. Quiero decirte que no solamente a ellos hay que respetar, pero en una congregación están estas personas puestas, permitido por Dios, para que ellos pongan el orden en la congregación y por lo tanto hay que respetarlo. Pero debemos de respetar a todo lo que es ser humano, debemos de tener el respeto del derecho ajeno. Tenemos que usar la palabra para avergonzar al mal, no para avergonzar a la persona, sino lo que hay dentro de ellos, lo que no están bien. Porque Dios por eso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres habían cambiado el uso natural por el que es contra la naturaleza. Los hombres de la misma forma habían dejado el uso natural de las mujeres y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, haciendo cosas desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no fueron aprobados, para tener en cuenta a Dios, Dios los entregó mejor a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, como las personas cuando no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer a la palabra, no quieren hacer las cosas bien, el Señor los deja. Él los deja que hagan lo que quieran. Allí las personas se pierden porque quieren y ellos mismos hicieron su propio destino. No supieron utilizar el libre albedrío que el Señor dejó, sino que ellos
se entenebrecieron y hicieron lo suyo propio. Y esos son los hijos que nacieron para perdición, que ya nadie los hace cambiar ni aun la palabra de Dios, porque Dios los dejó mejor que hicieran lo que quisieran, porque Él los había querido meter en el camino que Él había trazado y Él buscó varias formas, y no porque Dios no pueda, Dios puede hacerlo, pero según es la maldad del ser humano que Dios mismo mejor los suelta y los deja a la deriva. Ya no están bajo la protección de Dios porque ellos fueron desobedientes, ellos se desviaron y hicieron cosas vergonzosas ante los ojos de Dios, y ahí están, como los muertos andando y sin ninguna esperanza porque no quieren volver a Dios. Ahora, si sus corazones fueran obedientes, humildes, sensibles a la palabra de Dios y reconocieran que están haciendo las cosas mal, podrían ellos todavía tener la oportunidad para lo que Dios quiso que fueran, personas predestinadas a la salvación. Nosotros como conocedores de la palabra tenemos que guardarnos honrosos a los ojos de Dios, tratar de hacer todo lo humanamente posible por hacer las cosas mejores cada día, pero no haciéndonos que somos los únicos, porque es malo llenarse de soberbia, de vanidad y creer que nosotros sí andamos bien. Pero Dios nos libre de creer que nosotros andamos haciendo las cosas bien, porque podemos cometer un error un día y podemos avergonzarlos por haber criticado a los que andaban haciendo las cosas mal. Porque quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Hechor y otorgador de ese pena igual ante los ojos del Señor también, porque el justo juicio de Dios vendrá y no habrá excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera quien sea que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, ¿verdad? No somos quienes para juzgar, porque terminamos haciendo las cosas que hacían otros. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú tampoco escaparás del juicio de Dios. Tú menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tus durezas y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira que es el día de la ira, de la perversión del justo juicio de Dios. Dice que atesoras para para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así dice en la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 2. Porque por nuestra dureza y por nuestro corazón no arrepentido, estamos atesorando para nosotros mismos ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, como dice allá en Apocalipsis 3, Apocalipsis 20, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. Así dice en el libro de Apocalipsis 22, 12, creo que vamos a irlo mejor para confirmarlo así, porque es mejor confirmarlo con la palabra. Nosotros somos buenos para juzgar, pero somos malos en dar el buen ejemplo. Somos buenos para cargar a las personas. Sí, en 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar
a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y ahí dice, mas los perros, dice, estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús envié a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene fe, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Juan testificó de esa visión que Dios le permitió a él para que nos pudiera dejar a nosotros ese mensaje. El justo juicio de Dios vendrá. Ahora bien, quiero ya para ir concluyendo, estamos viviendo en un tiempo donde hay evangelio moderno, donde algunos dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Por lo tanto, sigue estos pasos y, y puedes tú ser salvo. Solo dice, sigue estos pasos y serás salvo. Eso es el evangelio moderno. Dios te ama, Dios es amor y tiene un plan maravilloso contigo. Solo pacta, solo da las mejores ofrendas, solo obedece a las autoridades de la iglesia, no los irrespete, no los critique, no los ofenda, no hagas esto, no haga lo otro. Así es el evangelio moderno y tienen a la gente manipulada, atemorizada. Y si usted juzga a una persona de nosotros, le vendrán maldiciones. Esos son los evangelios modernos. Si usted no ofrenda suficiente, si usted no es fiel con sus ofrendas, pero a la fidelidad no le llaman como que usted solo le toque dar el 10%, sino que la fidelidad es que usted a cada día, si recibe dinero a diario, todos los días que esté dando y dando y dando y dando, y entre más da usted, es como cuando Martín Lutero descubrió, ¿verdad?, de la iglesia, que ellos pagaban indulgencias. Entonces quiere decir que la creencia era solo para los millonarios, los que podían, cuando pagaban las indulgencias para no entrar al infierno. Entre más dinero daban, no iban a entrar al infierno, ¿no? Esos son evangelios acomodados, evangelios inventados. Pues ahorita el evangelio moderno es, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Por tanto, sigue estos pasos y serás salvo. Así ya le van detallando qué pasos hay que seguir para que usted pueda pertenecer al sistema de ellos y usted pueda estar segura de que es usted salva porque sigue esos pasos. Pero mientras tanto, el Evangelio bíblico te dice, eres enemigo de Dios y estás muerto en tu pecado y en tu estado actual. Tu actual estado, por tu rebelión, ni siquiera puedes ver que necesitas vida y mucho menos revivirte a ti mismo. Por lo tanto, depende de tú tienes que depender de una manera radical de Dios para que haga algo en tu vida, que en una de ellas tú puedas hacer, pero dependiendo de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos saber de qué manera vamos a hacer algo en nuestra vida, de obedecer la palabra de Dios. El Evangelio moderno, ellos venden libros a multitudes. Eso es la parte importante para ellos. Venden libros y usted lee esos libros y se capacita. Y esos libros son tan importantes para que su vida pueda alcanzar la salvación de Dios. Y esos libros se venden de una manera tremenda porque tienen una forma tan especial para atraer a la gente. Y a ellos lo único que les interesa es vender sus libros y atraer multitudes. Pero ya el Evangelio bíblico
Es un evangelio que habla de la salvación de las almas y que eso es lo más importante, la salvación de las almas. No vender libros, sino predicar el evangelio y poder estar seguros de que nosotros no nos avergonzamos de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. No nos avergoncemos del evangelio. No nos dé vergüenza predicar la palabra. No nos dé vergüenza de que nosotros podemos predicar la palabra sin temor alguno. Tenemos que tener esa seguridad que nosotros predicamos la palabra de Dios porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él por eso. Así que, como dice en el libro de Corintios capítulo 2:7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y admitimos, a nadie hemos agradado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo decía que él se gloriaba, o sea, se sentía orgulloso de que las personas habían creído en Dios, habían aceptado a Dios y estaban viviendo conforme el evangelio enseñado, el evangelio bíblico, con las bases cristianas, con ejemplos. Y él se sentía tan feliz, se sentía tan gozoso y se sentía orgulloso. Por eso decía, se llenaba de vanagloria, ¿verdad? Él me glorío, no, de vanagloria no, perdón. Yo me glorío con respecto a vosotros. Estoy lleno, dice, de consolación, estoy lleno de algo sobre que abunda dentro de mí, un gozo que no me cabe en mi pecho. En todas nuestras tribulaciones han estado y hemos podido estar aquí hasta donde Dios nos ha permitido. Ahora bien, mis hermanos, yo en esta mañana dejo esta palabra y le digo, no se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. No haga cosas que a Dios no le agradan, no las haga porque esto no lo va a poder atribuir a Dios lo que a usted le está pasando, sino que usted se lo buscó, usted eligió la forma más fácil para hacer las cosas. Usted hizo lo que quiso hacer y el día de mañana no vaya a decir que no se le enseñó. No se avergüence del Evangelio, ponga en práctica lo enseñado, lo escuchado, lo aprendido, no sea oidor olvidadizo, que Dios nos ayude a poder ser nosotros fieles a Dios, porque un día el justo juicio de Dios vendrá. Él hará justicia y Él es el que condena, porque uno se lo buscó. Y no tenemos nosotros que culpar a nadie más, los únicos culpables seremos nosotros. El poder del Evangelio es tan bonito creer en Él, aceptar a Dios en nuestros corazones y someternos a su palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los manifiesta. En este día yo les dejo esta palabra de reflexión y pidámosle a Dios de corazón que nos ayude a hacer las cosas bien. Transmitamos la palabra a otros, compartámosla. Fíjese que haciendo una crítica, hoy hay muchas redes sociales y muchas personas comparten cosas de las redes sociales que no tienen la importancia que debe de tener compartir la palabra de Dios. El evangelio moderno es uno de ellos, comparte cosas
que no son la esencia de la palabra bíblica, del evangelio bíblico, del verdadero evangelio de Dios. Y lo hacen todo acomodado para que no se enoje determinada persona. Pero nos constituimos enemigos de Dios porque dice que nosotros debemos de aborrecer el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y según en nuestro actual estado, nuestra rebelión, ni siquiera a veces nos damos cuenta que necesitamos vida y mucho menos nosotros necesitamos revivir a nosotros mismos porque no dependemos de nosotros mismos, deberíamos de depender radicalmente de Dios, de Él que viene la ayuda, de Él que viene lo que necesitamos para que Él sea manifiesto en nuestra vida. Tenemos que abrir nuestro corazón a Él para que haga algo en nuestra vida que nunca podríamos hacer nosotros mismos por nuestras propias cuentas. No te preocupes por las congregaciones que solo les interesa vender libros, porque ni siquiera los regalan, sino que los venden y te manipulan y te dicen que la impresión, que los mandaron a imprimir y que eso es caro, el material y que no sé qué. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no imprimir más Biblias que son las que necesitamos? Biblias para que toda gente tenga una Biblia en la mano, no que andan su celular ahí la Biblia. Se le pierde el celular, se le perdió la Biblia y usted no tuvo tiempo de escudriñar. Se va la luz, no puede estudiar la Biblia. Se va el sistema de internet, usted no puede estudiar la Biblia. Mientras que si usted tiene una Biblia en sus manos, haya luz o no haya luz, usted podrá estudiar la palabra de Dios. Yo les digo en esta mañana, preocúpese en tener una Biblia de la versión cristiana, de una Biblia en la cual usted puede estudiar la palabra y tener el cuidado de que cuando usted estudie la Biblia tenga herramientas bíblicas, un diccionario, una enciclopedia bíblica en la que usted pueda hacer sus estudios más profundos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios más profundamente. Estudiarla no es solo leerla, a veces nosotros solo la leemos así nomás, pero no le sacamos la esencia. Cada día encontramos cosas nuevas en las Sagradas Escrituras. Así es que Dios nos ayude, que nos apasione, que podamos sentir pasión por estudiar la palabra, que Dios nos ayude, porque los tiempos serán acortados y de lo poco que hemos aprendido, que nos ayude a poderlo retener. Porque digo lo poco, porque a veces no estudiamos la Biblia, como aquel hombre que fue el que hizo el reformador de la palabra, Martín Lutero, alguien que se alumbraba con lámparas, no con la luz que tenemos nosotros, y amanecía allí en su lugar de estudio, porque él escudriñaba, él hacía como el que rumea el pasto, él estudiaba la palabra y descubrió muchas cosas que por eso a él lo aborrecieron, porque él fue descubriendo, según iba estudiando la palabra, iba descubriendo que él estaba estudiando en un lugar para monje y se dio cuenta de que estaban siendo engañados. Usted puede ser engañado con la palabra, pero no la palabra correcta, sino que ellos hacen un desvío de la verdad y acomodan palabras de ellos mismos, con sutileza, lo engañan, con sutileza. Y eso es lo que está sucediendo con el Evangelio moderno. Tengamos cuidado con el Evangelio moderno, que se meten cosas allí, que ya parecen cosas fuera de orden, cosas sobrenaturales, pero sobrenaturales, son diabólicos. Inventan cosas que no tienen nada de lo divino. Solo deja que Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Solo sométete y haz un relajamiento de tu espíritu y sumérgete en el río del Espíritu de Dios y olvídate de todo lo que te rodea. Y cuando tú te sumerjas en la presencia del Señor, sus alas te cubrirán y estarás protegido por un manto divino en el cual solo Dios y tú, minutos que deberían de ser eternos para que tú puedas gozar de la presencia del Señor. Ya no hagamos tanto ruido. Dejemos que Él nos hable a través de sus sagradas escrituras. Ya no hagamos tanto espectáculo. Dejemos que Él se manifieste. Deja, relájate, así como cuando te dice alguien, cuando tú vas a un lugar y te dice relájese, afloje sus músculos, relájese. Eso hagamos nosotros ante la presencia de Dios. Relajémonos,
Relajémonos internamente y borremos todo lo alrededor nuestro y solo deseemos estar conectados en la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios se manifieste internamente en nuestros corazones y nos limpie y saque toda la basura que hay dentro de nosotros y Él tome posesión en un lugar limpio, un lugar digno de Él. Dejemos que Él haga la limpieza interna en nuestros corazones y colaboremos con Él sometiéndonos a su palabra y obedeciendo y poniendo en práctica lo que Él nos dice. En este día yo les dejo esta palabra de reflexión y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que nos encuentre agradables a sus ojos. Su palabra dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y no para el que corre. No corras por quedar bien con el ser humano, sino que pídele a Dios su misericordia para que podamos ser alcanzados por Él. Que Dios les bendiga en este día, que Dios afirme sus pasos, que Dios nos ayude a hacer las cosas muy bien, a hacer las cosas correctamente y aborrecer lo que Él aborrece. En el nombre de Jesús dejo todo en las manos de nuestro Dios para que Él obre en cada corazón. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.